Parte 3. Bill estaba muy interesado en esta serie de visiones, así que le relaté los episodios que ocurrieron. Por otro lado, parecían poner a mi marido bastante ansioso, así que no le dije nada sobre ellos. En cuanto a mí misma, estaba tan en conflicto con la situación que traté de no pensar en ella. Las reacciones de Bill, sin embargo, fueron muy inesperadas. Ni él ni yo estábamos interesados en los fenómenos psíquicos, ni éramos conocedores de ellos. Y la seriedad con la que Bill tomó mis imágenes mentales me sorprendió sinceramente. Era obvio que él pensaba que significaban algo. Yo no estaba tan segura. Las líneas argumentales eran consistentes, ciertamente, e incluso bastante bien organizadas en general. Sin embargo, yo creía, o quizás más exactamente esperaba, que fueran esencialmente imaginarias. De otra manera, me habría asustado intensamente. Un tiempo después de que terminara la tercera serie de visiones, Bill encontró un libro sobre Edgar Cayce, escrito por su hijo Hugh Lynn Cayce. Cuando Bill me contó un poco sobre esto, inmediatamente lo clasifiqué como chiflado y me negué a leerlo. Todavía me oponía firmemente a tomarme en serio esas cosas extrañas, aunque mi postura pudiera parecer algo inconsistente. Yo no lo veía así. Me pasaban cosas difíciles de explicar, y eso era todo. No justificaba asumir ningún tipo de base extrasensorial extraña. La idea de la reencarnación me repugnaba particularmente. Era extraño que justo entonces mis imágenes se transformaran en lo que parecían ser retrospectivas, entre comillas, de mí misma, en diferentes momentos y lugares. Cuando describí estas imágenes a Bill, hice hincapié en que las consideraba estrictamente simbólicas. El simbolismo de los sueños con el cual cualquier psicólogo clínico está familiarizado. Y esto, por supuesto, bien podría haber sido así. Como ya lo había hecho anteriormente, miraba estas imágenes como espectador, aunque, sin lugar a dudas, las figuras me representaban a mí misma. En una de las primeras escenas vi a una chica delgada y frágil en un opulento salón francés. La época parecía ser a mediados del siglo XVIII. La niña, vestida de blanco, tocaba un instrumento musical parecido a un clavicémbalo en una reunión de damas y caballeros magníficamente vestidos, aparentemente invitados a un espléndido evento social. La chica tenía 18 años como mucho y estaba obviamente enferma. «Es tan frágil», me dije a mí misma. «No vivirá un año más. No puede hacer nada más que marchitarse. Es un error. No lo logrará». Un mayordomo espléndidamente vestido salió y cerró la puerta del salón. La chica desapareció. Poco después, en el suelo cubierto de paja de una habitación sin aire de la prisión, había una imagen muy vaga de una niña, un poco mayor que la primera, yaciendo en un suelo cubierto de paja en una habitación sin aire de una prisión. Sus brazos estaban fuertemente atados y sus pies encadenados al suelo. La época parecía ser alrededor del siglo XII o XIII, y yo tenía la idea de que la chica fue ejecutada al final. Varias escenas posteriores mostraron la imagen de una monja, aparentemente en diferentes países y en diferentes fechas. El más claro de estos cuadros era el de una monja anciana, artrítica y decepcionada, desgastada y delgada por una vida de austeridades severas y emocionalmente perturbada y estéril. Caminaba por el pasillo lateral de una iglesia muy grande y hermosa, que recordaba a la Catedral de Notre Dame en París. El pasillo estaba oscuro, y la vela que sostenía la monja solo ayudaba un poco. Mientras caminaba, pasó su mano por el muro de piedra gris que tenía junto a ella, como si buscara una puerta, o quizás más literalmente una salida. No la encontraba.
Las líneas sombrías de su cara se profundizaban mientras miraba. Ella no lo sabe, pensé. Lo intenta, pero no sabe. Me repelía su dura expresión, pero sentí una profunda simpatía por su causa perdida. En llamativo contraste con la sombría figura, había otra que se repetía a intervalos y que todavía sigue recorriendo mi mente de vez en cuando. Esta era la única imagen que continuaba regresando sin cambios. Era una imagen de una jovencita que se parecía a mí en muchos aspectos, aunque no podía tener más de 16 años como máximo. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás en alegre risa, y sus brazos estaban extendidos como si estuvieran en universal bienvenida. Parecía estar completamente alegre, literalmente incapaz de experimentar pena o dolor. Estaba de pie sobre un césped de hierba tierna y brillante, pero en su extraordinaria felicidad sus pies desnudos apenas parecían tocar el suelo. Estaba ataviada con un vestido ligero y suelto que no recordaba a una época o lugar en particular. De hecho, no había nada que sugiriera el pasado acerca de ella, ni parecía probable que estuviera preocupada por el futuro. No creo que ni siquiera considerara el tiempo como nosotros. El interés de Bill por los fenómenos psíquicos creció a medida que leía más material sobre Case. Yo respetaba la opinión de Bill, a pesar de que pensaba que estaba muy equivocado en esto. Sin embargo, le pedí un libro sobre el tema y escogió una biografía de Case escrita por su hijo. Lo leí con desagrado, aunque con la determinación de seguir siendo objetiva. No había duda de que era interesante, aunque todavía me repelía lo que consideraba su aspecto tenebroso y más increíble. También era consciente de que eso me ponía muy nerviosa. Bill tenía una visión mucho más amplia de los fenómenos de Case que yo y no estaba demasiado preocupado con los detalles como tales. Lo que él consideraba importante e impresionante era la evidencia que sugería que las mentes pueden llegar unas a otras por medios extrasensoriales. También me recordó que últimamente me habían pasado cosas bastante inusuales y que difícilmente podía explicarlas de la manera habitual. Eso, al menos, era verdad. A raíz de esta limitada concesión, se produjeron otros acontecimientos que me costó explicar. La nueva fase comenzó un día en que Bill y yo nos estábamos concentrando en un informe de investigación. De repente, dejé los papeles y dije con gran urgencia: «Rápido, Bill, tu amigo Joe, el que conocimos en Chicago hace un tiempo. Está pensando en suicidarse. Debemos enviarle un mensaje». Bill se sentó a mi lado y le envié un mensaje sincero a Joe para que lo reconsiderara. Después le dije a Bill: «Apuesto a que no había nada en eso». Pero me equivoqué. Resultó que había sido bastante precisa. Era difícil no quedar impresionada, sobre todo porque continuaban sucediendo acontecimientos sorprendentes. Bill fue a una reunión fuera de la ciudad y a su regreso le describí el lugar donde se hospedó con gran detalle, aunque nunca lo había visto. También le conté algunas de las cosas que habían pasado allí antes de que tuviera la oportunidad de contarme sobre ellas. También le di una descripción muy detallada de la casa de un amigo donde se quedó un fin de semana, incluso con los colores de las paredes y muebles. Más tarde, cuando se fue de vacaciones bastante lejos, le envié una imagen mental de un alfiler de oro que debía traerme. Me dio el broche a su regreso. No había duda de que era lo que yo había pedido. Mis reacciones a este tipo de episodios fueron curiosamente variadas. En realidad me sentía más bien orgullosa de la adquisición de tales habilidades dramáticas
e incluso tuve breves vislumbres de fantasías de poder y prestigio cruzando por mi mente. Al mismo tiempo, hice todo lo posible por explicar los episodios, ya que suscitaban un temor considerable. Por un tiempo, la idea de los poderes psíquicos fue ganando simultáneamente en atracción y temor para mí, y empecé a tener pesadillas cuyo contenido no podía recordar. A medida que crecía la lista de eventos sorprendentes, no podía superar una sensación de maldad e incluso brujería que de alguna manera asociaba a estos eventos. Sin embargo, el orgullo seguía el ritmo de la ansiedad, y aunque sentía un creciente sentido de peligro, también experimentaba una sensación paralela de orgullo. Mientras aún estaba en la fase mágica, entre comillas, ocurrió un acontecimiento que incluía una extraña mezcla de hechos y fantasía, y que también parecía apuntar a una dirección futura definida. El episodio comprendía una serie de niveles, comenzando con evidentes tonos mágicos, continuando con imágenes religiosas más evidentes, y concluyendo con una explicación sencilla y real. El hospital quería enviarnos a Bill y a mí a la Clínica Mayo para estudiar sus procedimientos de evaluación. La noche antes de que saliéramos, una imagen cruzó por mi mente, que era tan nítida que me sentí impulsada a describirla por escrito. Era un cuadro de una iglesia cuyos detalles destacaban con sorprendente claridad. Al principio no estaba segura de su confesión, pero finalmente me decidí por la luterana. Parecía que miraba hacia abajo desde arriba, en un ángulo en el que podría estar viéndola desde un avión volando bajo. La imagen era tan clara que descarté la precaución por completo y le dije a Bill que estaba convencida de que veríamos el edificio cuando aterrizáramos en Rochester, Minnesota, al día siguiente. Me sentía decepcionada y enojada cuando no vimos nada parecido. En un intento de restaurar mi autoestima, dije que estaba segura de que encontraríamos esa iglesia en algún lugar de la ciudad. Era tarde cuando llegamos. Estábamos cansados y teníamos una cita temprano a la mañana siguiente. Fuimos a nuestras habitaciones a echar una siesta, planeando reunirnos para cenar. No podía dormir. Tenía que encontrar esa iglesia. Se había vuelto extremadamente importante para mí. Bill estaba cansado, pero lo entendió. Sugirió que tomáramos un taxi después de cenar e intentáramos encontrar mi iglesia. Escogí varios nombres del directorio eclesiástico, pero no resultaron ser correctos. Luego le describí mi iglesia al conductor y le pregunté si sabía de una razonablemente parecida. No sonaba esperanzador, aunque intentamos algunos más a sugerencia suya. Al fin, Bill propuso sabiamente que nos olvidáramos de todo. Se estaba haciendo muy tarde. En el hotel, Bill me habló muy firmemente. «Tu iglesia no está aquí», dijo, «y tú estás actuando de forma muy extraña al respecto. ¿Por qué tanta desesperación? Duérmete y olvida esa tontería. Nos espera un día difícil. Nos vemos por la mañana». Cuando me encontré con Bill a la mañana siguiente, ambos estábamos cansados y con los ojos rojos. Apenas habíamos dormido. De alguna manera, superamos nuestro apretado día planeado y hacia la noche fuimos cansados al aeropuerto. Bill fue a ver un kiosco mientras yo me sentaba y cerraba los ojos. Estaba demasiado cansada para mirar cualquier cosa. Me estaba durmiendo. «Y aquí está tu iglesia», dijo Bill, sosteniendo una foto en una guía delante de mí. «Oh, sí, esa es», contesté con entusiasmo. «¿Dónde está?» «En ninguna parte», contestó Bill. «Aquí, lee tú misma». La iglesia no estaba en ninguna parte ahora. Había ocupado una vez el sitio de la Clínica Mayo, pero fue demolida cuando se construyó el hospital. Por eso la miraba hacia abajo cuando la vi. «Fue porque está en el pasado. No tiene nada que ver con aviones», le dije a Bill. Y entonces me vino un escalofrío y no quise hablar más de la iglesia.
Tuvimos que cambiar de avión esa noche en el camino a casa y esperamos casi una hora en un frío aeropuerto casi desértico. Acurrucada contra una pared había una joven que obviamente viajaba sola. Podía sentir las vibraciones y las emociones de dolor que la atravesaban. Se lo mencioné a Bill, que estaba en contra de que hablara con ella. Ambos estábamos agotados y él no se sentía en condiciones de relacionarse con extraños en ese momento. Además, podría estar imaginando su angustia. Ella no daba ninguna señal externa de nada más que somnolencia. Sin embargo, no podía escapar de los fuertes sentimientos de sufrimiento que recibía de ella. Finalmente, le dije a Bill que no podía evitarlo y fui a hablar con ella. Se llamaba Charlotte y dijo que estaba muerta de miedo. Nunca antes había volado. ¿Me sentaría con ella y le tomaría de la mano? La llevé con Bill y le sugerí que la pusiéramos entre nosotros para que tuviera un amigo en ambos lados. Bill fue cortés, pero no estaba contento. Había sido un viaje difícil y hubiera preferido un viaje pacífico a casa. Charlotte tembló al despegar el avión, pero yo le tomé la mano y se calmó rápidamente. Ella quería hablar. Había hecho muy pocos planes, sin tener ni idea de dónde se quedaría en Nueva York, hacia dónde se dirigía. Sin embargo, no estaba preocupada. Tenía varios cientos de dólares con ella. Era luterana y estaba segura de que todo lo que tenía que hacer era encontrar una iglesia luterana en Nueva York y allí la cuidarían. Bill y yo intercambiamos miradas. El mensaje no era difícil de captar. Y esto, me pareció oír, es realmente mi iglesia. Bill puede que se opuso a involucrarse con Charlotte, pero ciertamente se movilizó ahora. Llamó a un hotel para mujeres en Nueva York cuando aterrizamos y le consiguió una habitación. La llevamos allí en un taxi y la depositamos en la puerta principal, dándole nuestros nombres y números de teléfono. No hubo ningún problema en mantener el contacto con ella. Bill siguió encontrándose con ella inesperadamente durante el día y por lo general se presentaba en mi casa por la noche. Se quedó en Nueva York durante algo más de una semana y luego decidió volver a casa. Arreglamos su pasaje de regreso y la llamé al día siguiente. Había llegado sana y salva y se alegró de regresar, pero esperaba volver a Nueva York para una visita algún día. Todo el mundo había sido tan amable con ella y se alegró al enterarse de que todas las cosas malas que la gente dice sobre las grandes ciudades no eran ciertas. Charlotte y yo hemos mantenido correspondencia durante años. Le estoy muy agradecida. Es muy posible que mi fase mágica, entre comillas, comenzara a terminar con el simple encuentro con Charlotte. Claridad y preparación. Se acercaba el otoño y había sido un verano agotador. Bill había conservado su interés en Case y sugirió que nos tomáramos unos días libres, que fuéramos a Virginia Beach, a la Asociación para la Investigación y la Iluminación, y examináramos las pruebas allí. La idea no me atraía. Ese tipo de cosas todavía me asustaba y no quería que fueran ciertas. Ya era bastante malo que no entendiera lo que me estaba pasando. En particular, no quería que se exacerbaran mis desafortunados proyectos mágicos, que ya estaba más que deseosa de abandonar. Sin embargo, la idea de unas vacaciones cortas sonaba bien, y mi esposo, sabiendo que estaba cansada, me animó a ir. Era una época perfecta del año para el viaje, y pensó que me haría bien. Él y Bill se habían hecho amigos, y aunque sentía que Bill estaba desarrollando algunos intereses bastante extraños, mi esposo sabía que cuidaría de mí. Me dirigí a Virginia Beach con algunas dudas, pero con ganas de ver el resto. Resultó que el viaje no fue nada relajante para mí. La gente de la Asociación para la Investigación y la Iluminación
Entonces solo un pequeño grupo dedicado a poner el material de Case a disposición del público era inteligente, sincera y obviamente cuerda. Tampoco era fácil ignorar la gran cantidad de documentación. Me impresionó, pero estaba muy inquieta. A medida que el interés de Bill se profundizaba, mi propia ansiedad crecía. Bill leyó más sobre el tema esa tarde y también compró algunos libros para llevar a casa. Revisé un volumen y lo dejé de golpe, con gran incomodidad, al borde del pánico. Me alegré cuando el viaje terminó. De regreso a casa, eché un vistazo a varios de los libros que Bill había comprado, pero no pude leerlos. Para mí, simplemente parecían interpretar de nuevo la nota mágica, entre comillas. Mi propia fase mágica terminó abruptamente con un episodio particularmente claro en el que supe que había hecho una elección irrevocable. Me vi entrando en una cueva cortada, en una formación rocosa, en una lúgubre costa barrida por el viento. Todo lo que encontré en la cueva era un pergamino grande y muy viejo. Sus extremos estaban atados a pesados palos dorados, y el pergamino estaba envuelto alrededor de ellos para que se juntaran en medio del pergamino y se ataran firmemente. Con cierta dificultad logré desatar los extremos y abrir el pergamino lo suficiente como para revelar el panel central, en el que estaba escrito 2 palabras: Dios es. Mientras lo hacía, minúsculas letras empezaron a aparecer a ambos lados del panel. La voz silenciosa que había oído antes me explicó la situación mentalmente. Si miras al lado izquierdo, podrás leer el pasado, dijo la voz. Si miras al lado derecho, podrás leer el futuro. Las pequeñas letras de los lados del panel se estaban haciendo más claras, pero dudé un momento antes de enrollar el pergamino lo suficiente como para ocultarlo todo, excepto el panel central. No me interesa leer el pasado o el futuro, dije con firmeza. Me quedo con esto. La voz sonó tranquilizadora y reconfortante. Lo conseguiste esta vez, dijo. Gracias. Y al parecer, así fue. Algunas veces después, sentí algo parecido a la experiencia del metro de años atrás, aunque con mucha menos intensidad. Estos sucesos se producían generalmente entre una multitud de personas, y sentía una breve pero poderosa afinidad por ellos. Una tarde de verano, por ejemplo, mi esposo y yo caminábamos por un paseo marítimo lleno de gente, y una profunda sensación de cercanía emocional con todos los presentes me invadió, junto con un cierto reconocimiento de que todos íbamos en el mismo camino hacia una meta común. También hubo otros tipos de experiencias emocionales. Una tuvo lugar cuando Bill, mi esposo y yo estábamos juntos en el teatro. Sentada en la oscuridad, fui consciente de una fuerte luz interior que comenzó en el área del pecho y creció cada vez más intensa y abarcadora hasta que pareció irradiarse por todo el teatro e incluir a todos allí. Mi conciencia de la luz, que duró unos 10 minutos, estuvo acompañada de una profunda sensación de paz y alegría. No podía creer durante un tiempo que nadie más lo sintiera. Un incidente similar ocurrió un tiempo después, cuando Bill y yo estábamos asistiendo a una reunión en el sur de Francia. Antes de quedarme dormida una noche, un sentimiento de fuerza y alegría increíbles
surgió en mí, comenzando de nuevo en la región del pecho y elevándose hacia mi cabeza y saliendo a mis brazos. Durante unos minutos sentí como si pudiera alcanzar y tocar el mundo entero. Más tarde, esta experiencia feliz tuvo una contrapartida temible en forma de una sensación de horror increíblemente clara que sentí una noche de camino a casa. Me sentía cansada y me eché a descansar un poco antes de acostarme. Lo más inesperado es que me invadió una furia asesina tan intensa que salté de la cama literalmente temblando. Estas dos experiencias fueron tan diametralmente opuestas entre sí que casi parecían representar el cielo y el infierno. Este chocante contraste tampoco era del todo desconocido. La buena sacerdotisa, cuya única función era ayudar, y la malvada sacerdotisa, con su lanza levantada para matar, había presentado un contraste bastante similar. Solo una vez recuerdo que de hecho pedí una experiencia para que viniera a consolarme, porque me sentía un poco triste. La respuesta vino en forma de una imagen de un vivero. Podía ver hileras ordenadas de plantas muy jóvenes, todas etiquetadas cuidadosamente y obviamente bien cuidadas. Junto a las plantas hay una gran regadera. La imagen no significaba nada para mí y me pareció un poco irritante. No es de gran ayuda, refunfuñé. ¿Cómo puede ayudarme? Mira dónde están creciendo, dijo la voz silenciosa que, a estas alturas, ya no era totalmente imprevista. ¿Pero qué significa? Pregunté, todavía con indignación. Mira dónde están creciendo, repitió la voz, lenta y claramente. Oh, está bien, contesté, todavía un poco enfurruñada. Luego miré la escena con más atención. El vivero de plantas estaba completamente rodeado por un desierto sin vida. Solo la pequeña área en la que crecían las plantas era húmeda y verde. Y ahora que todo ha empezado, dijo la voz, seguirás regándolo, ¿verdad? Casi desbordada, prometí hacerlo. También hubo algunos periodos brevemente durante los cuales se produjeron cambios en la toma de conciencia del tiempo. Tal vez el más convincente de estos sucedió una noche mientras me cepillaba el pelo, decidiendo que necesitaba un recorte de cabello y sintiendo todo menos inspiración. Entonces vi mi vida representada por una línea dorada que se extendía infinitamente hacia atrás e infinitamente hacia adelante. En la línea que yo reconocí, que representaba mi vida presente, había una minúscula caída. Era ridículamente diminuta y apenas perceptible. Estreché mis manos con gran placer. ¿Qué importa lo que pase en este pequeño parpadeo del tiempo? Me pregunté, con feliz asombro. Parece tan largo e importante mientras estás en él, pero en menos de un instante es como si nunca hubiera sucedido. Estaba segura de esto por varios minutos, durante los cuales parecía como si me hubieran quitado un gran peso de mi mente. Todas estas cosas ocurrieron en un periodo de unos pocos meses.